Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por este espacio, gracias Campus Party. Bueno, mi nombre es Alicia Rosales y soy miembro de la comunidad Developer Cycle La Paz. Esta noche yo les voy a traer un tema bastante interesante para muchos de ustedes y que se trata sobre mujeres en STEM TIC, si es un mito o es una realidad. Les comparto mi presentación. Bueno, pues empecemos. Muchas gracias nuevamente por la invitación y bienvenidos a todos nuestros espectadores. Bueno, sé que muchos de ustedes saben o tal vez no tienen mucho conocimiento de lo que es STEM. Bueno, todas las carreras STEM son las que están relacionadas a lo que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y pues normalmente está presentada o representada por varones. En la imagen tenemos algunos de los personajes más sobresalientes y que en este tiempo de pandemia, más que todo, han venido a ser muy conocidos y básicamente todo el mundo sabe de quiénes estamos hablando, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa con las mujeres en estas áreas? Por ejemplo, acá tenemos estos datos que han sido destacados o cubiertos por la UNESCO en una de sus investigaciones llamada Descifrando el Código. Como podemos observar, básicamente el 30%, incluso un poco menos, son directamente ocupadas por mujeres en estas áreas, incluyendo también lo que es salud y bienestar, que tiene alguna parte de incidencia con las carreras STEM, por carreras como ingeniería biomédica que tenemos en nuestro país. Seguramente en cada uno de los países sudamericanos va variando, pero básicamente esas vendrían a ser las inferencias. Como les decía, básicamente estos sectores son los que menos son ocupados por mujeres. Y muchas veces saltan, ¿no? ¿Por qué es esta situación? ¿O cuáles son los factores que realmente influyen en ellos? Entonces, vemos que la mayoría, el 15%, está representado por mujeres en el área de salud y bienestar. ¿Y cómo es esto que evoluciona? Pues a lo largo de los años y directamente en estas carreras podemos ver que si bien, digamos, hay un 26.1% de estudiantes inscritas en ingeniería, las que llegan a ocupar puestos importantes o de relevancia en diferentes empresas solamente llega a ser el 4%. Si bien, digamos, estas brechas son bastante altas, muchas veces dicen en empresas, o yo conozco empresas, conozco instituciones en las que de hecho la mayoría de las personas que ocupan cargos en ingeniería son mujeres, son casos bastante contados. También, según la investigación del UNESCO, podemos ver que, por ejemplo, esta es la evolución que se tiene hasta el momento en lo que son investigadores, en cualquier área en general, ¿no? Podemos ver cómo drásticamente ha ido reduciéndose a lo largo de los años las mujeres que ocupan estas carreras, o bueno, se dedican a ser investigadoras después de tener su formación. Y bueno, pues estos datos eran a nivel mundial. Ahora veamos qué es lo que pasa en todo lo que es América Latina y el Caribe. Como podemos ver, justamente en esta parte, en CETIM, que viene a ser la traducción de las carreras de las áreas STEM, solamente el 6% son mujeres. Y bueno, vemos que la mayoría de mujeres que están interesadas en estas áreas tienen de 15 a 17 años. Lamentablemente, después de este tiempo es que vemos que se va reduciendo bastante, básicamente un 4%. Pero bueno, revisemos un poquito en la historia, veamos si esto fue siempre así. Como podemos ver en la imagen, tenemos a personajes, mujeres notables a lo largo de la historia. Desde Ada Lovelace, que fue la primera programadora y madre de la programación informática,
y también como considerada por muchos como la madre de todo lo que es la computación moderna, hasta, por ejemplo, Frances Allen, que fue la primera mujer en recibir el premio Turing, que es el equivalente al Nobel en informática. Podemos ver a mujeres cuyas carreras en estas áreas STEM y TIC y todos los avances y descubrimientos que hicieron realmente hoy día nos facilitan de manera extraordinaria en nuestra vida. Uno de los más claros ejemplos es Heidi Lamar, quien sin su ayuda, la verdad es que ahorita muchos de nosotros estaríamos parados de cabeza porque no tendríamos conexión a internet por Wi-Fi, tendríamos que estar conectados con cables tal vez, no podríamos ubicarnos sin un mapa o con GPS, no podríamos hacer infinidad de cosas. Veamos también otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, aquí también tenemos a Dorothy Vaughan, quien fue la primera supervisora de servicios IBM en la NASA y experta en Fortran. Ella hace una de sus apariciones más notables y últimamente más conocidas a través de la película Talentos Ocultos, que si no la vieron les invito a que la vean, realmente es muy interesante toda la trayectoria que tiene ella y sus compañeras para llevar al hombre hasta la luna. También tenemos a Margaret Hamilton, quien fue la responsable de la misión Apolo 11, y ella es a quien debemos el término de ingeniería del software, ¿no? Ella fue la que lo acuñó y ella fue la encargada de la responsable directamente de ese gran momento que vivimos gracias al Apolo 11. Entonces, como podemos ver, todas estas mujeres brillantes en su época marcaron tendencia y fueron las más importantes. Pero ¿qué fue lo que pasó? Vemos que en esta gráfica, que también fue recopilada de algunas páginas en específico, por ejemplo, Laboratoria, que más adelante vamos a ver qué es, que hasta 1984 todas las carreras en STEM en Estados Unidos empezaron a alcanzar casi esa equivalencia, ¿no? Tener esa brecha de género casi nivelada entre hombres y mujeres, pero desde 1984, que es este puntito, empieza a decaer drásticamente. Y uno dice, ¿qué pasó? Algo tuvo que pasar en ese año. Bueno, hasta ese año se podría decir que bajo publicaciones estereotipadas de que las mujeres nos dedicamos a la organización de las tareas del hogar y hacer todo ese tipo de cosas, pues nosotras estábamos más indicadas a pertenecer a ciencias de la computación. Pero en el año 1984 empezaron a cambiar las cosas. Muchas de estas publicaciones empezaron ya a directamente estereotipar que todas estas carreras eran netamente de varones, justamente por todos los proyectos que podemos recordar desde esa época, ¿no? Por ejemplo, ya un poco más el reconocimiento general de Bill Gates, también de Steve Jobs, con Apple, Microsoft, con Google también que empezó a salir y con todos estos proyectos, ¿no? Y hasta ahora se ve reforzado esta imagen de que los típicos ingenieros, desarrolladores, programadores, investigadores son varones. Y esto es como que hasta cierto punto, y principalmente en este lado del mundo, que el machismo y el patriarcado están sumamente en auge, nos detiene, porque muchas veces incluso nosotras mismas decimos, yo, ¿por qué voy a estudiar una carrera en la que predominan varones? Y aquí justamente tras diversos estudios que se tuvieron, especialmente los del UNESCO, que son los más claros, más específicos que pude encontrar hasta el momento, vemos que sí influye demasiado esto. Por ejemplo, desde nosotros mismos como estudiantes, porque toda la vida somos estudiantes, especialmente cuando nos vamos a preparar para una vida profesional, vemos que nosotros normalmente somos nuestros propios enemigos. Nosotros nos ponemos ciertos pensamientos o mentalidades que hasta cierto punto nos delimitan e incluso nos mueven el piso a nosotros mismos y nos sabotean. Por ejemplo, muchas veces nosotros decimos, yo no soy tan buena en tal área o tal cual área, cuando en realidad mi desempeño en esas áreas es mucho mejor del que yo percibo.
Por otro lado, también tenemos a nuestra familia y nuestros amigos que vendrían a ser los pares, porque justamente muchas veces pasa que desde chiquitos, desde que somos niños nosotros, nos dicen, por ejemplo, si una niña es un poco torpe jugando o le gusta explorar, ser inquieta, ser curiosa, estar en uno y otro lado, averiguar qué es lo que funciona, cómo puede arreglarlo y todo eso, muchas veces a las niñas se les dice, no, eres traviesa, eso no se hace. Mientras que si un niño hace esas mismas cosas, al niño no se le dice nada porque es como que aceptamos esa naturaleza de que el niño es travieso y la niña tiene que ser más tranquila. Entonces, desde pequeños, como que se nos implanta un poquito ese chip para que pensemos de esa forma. Ya después, cuando vamos a la escuela, muchas veces son los profesores o docentes o los mismos maestros que nos, como que hasta cierto punto también siguen repitiendo estos roles o estos estereotipos. Por ejemplo, un claro ejemplo se ve cuando hicieron diferentes estudios en diferentes colegios en primaria, en el que por decir, la profesora o profesor pregunta de, ¿alguien sabe cómo vienen los bebés al mundo? Y pues normalmente dan más relevancia a las respuestas que les hacen los niños. Y muchas veces a las niñas como que o no responden sus preguntas o hasta cierto punto las ignoran. O incluso también se vio, por ejemplo, que en muchas pruebas, cuando las daban con nombre y apellido, digamos, ¿no? Así como se dice en la vieja escuela, de forma manual, con lápiz y papel, muchos profesores beneficiaban más a los varones que a las niñas. Mientras que si los exámenes eran dados de forma anónima, se podía observar que era básicamente el mismo nivel entre niños y niñas. No había una diferencia considerable para que se pueda determinar de que tal o cual es superior en alguna u otra área. Ya posteriormente pasa todos estos años de formación, digamos, primaria, por así decirlo, y ya nos incluimos en la sociedad. Ya pasa que muchas veces, ¿no? Después de los 15 años, que por lo menos en este lado del mundo es de la presentación de las niñas, que ya no son niñas, sino ya son señoritas, son mujeres, ya se las presenta a la sociedad. Ya los niños no son niños, sino ya son hombres. Entonces ya se empiezan a generar un poco más este tipo de estereotipos. Incluso en algunas sociedades, en algunos eh, pueblos o culturas, ciudades influenciadas fuertemente por sus antepasados, muchas veces se exige que, digamos, las mujeres entre los 15 y 25 años ya puedan formar parte de su propia familia o ya pasen a formar su propia familia. Por otro lado, también a los hombres se les influye más que todo a que ellos sean los proveedores y que las mujeres obtengan un lugar más relegado, más encerrado ya directamente en las labores del hogar. Entonces, hemos visto este tipo de cosas y ya un poco más los estaba influenciando. Entonces, para sintetizar todo esto un poco más concretamente en cada uno de estos pasos, en esta presentación yo les propongo que analicemos cada una de nuestras etapas del desarrollo humano. La primera infancia, la adolescencia, juventud y adultez. Nuevamente, como les decía, en la infancia principalmente se ve que, digamos, a los niños chiquitos siempre se diferencia. Si es niño, se le deja jugar con pelotas, con rompecabezas, con legos, con cosas que siempre lo motiven a seguir investigando, a seguir buscando, explorando, viendo nuevas soluciones, inventándose sus cosas. Mientras que a las niñas normalmente, esto, ojo, así paréntesis, quisiera referir que no se da en todos los casos, pero sí se ve cierta influencia mayor hacia las mujeres que normalmente se nos dedica a tareas del hogar o a labores de cuidado. Por ejemplo, las niñas, lo más común es que cuando se piensa en una niña pequeña, lo primero con lo que piensas que va a jugar son muñecas o con la cocinita o cosas así.
Mientras que si, digamos, una niña decide jugar, yo que sé, con pelota o con rompecabezas, muchas veces incluso los mismos padres son de, no, eso no está muy bien. Y peor si la niña quiere jugar, digamos, con autitos, con aviones, a las peleitas, cosas así, ya los mismos, son muchas veces los mismos padres los que dicen, no, tú eres niña, no puedes hacer eso, no te conviene o no debes hacerlo porque eso no es de niña, es de niño. Y también por otro lado hacia los varones, muchas veces cuando los niños son los que quieren jugar, no sé, con peluches o con sus muñecos, que ellos los llaman figuras de acción, normalmente los padres son de, no, ¿por qué vas a jugar con eso? Eso es de niña. O incluso cuando ya muchas veces, digamos, por cualquier situación, lo típico que escuchamos por acá, digamos, un niño se cae y empieza a llorar, porque es lógico, le duele, ¿no? Mientras a la niña como que no se le dice nada de que llore, que haga su berrinche, punto. Mientras que al niño se le dice, no, machito, machito, no tienes que llorar. Entonces, ese tipo de cosas que muchas veces nosotros lo pensamos como que, ¿qué va? Siempre se ha hecho eso, o no influye, no tiene por qué repercutir en el futuro en la vida de esa persona, muchas veces sí lo hace. Esto se ve reforzado en la adolescencia, cuando ya muchas veces se ve, por ejemplo, en las propagandas o en los comerciales para productos, cuando normalmente se dirigen hacia un público entre niño, adolescente, femenino, normalmente son cosas de maquillaje, glamour, moda, cosas de cuidado personal, cuidado familiar y demás. Mientras que para los varones es más como que viajes o exploren las cosas o diversión, adrenalina, acción, ese tipo de cosas. Entonces ahí vemos cómo nuevamente se empieza a enfocar, a separar los roles de género entre unos y otros. Ya en la juventud y la adultez muchas veces ya esto está íntimamente relacionado justamente con lo que son las cuotas biológicas. Para muchos que tal vez no entienden muy bien este término, la cuota biológica hace referencia a la posibilidad humana de procrear y seguir manteniendo más estable nuestro espécimen general. Es decir, en esta etapa es donde principalmente las mujeres tenemos como que nuestro reloj biológico empezando a contar. Y ya muchas veces también se nos cruza que no solamente tenemos para todos, ¿no? Obviamente no solamente para las mujeres, sino también para los varones, que ya empezamos a explorar un poco más lo que es la sexualidad, lo que es un poco la vida en pareja, tal vez, o la vida un poco más adulta, con más responsabilidades, con ya las decisiones de poder yo mismo forjar mi futuro. Y también vemos en la adultez que ya lo normalmente esperado es que pasado determinada edad, ya cada uno forme su familia de acuerdo a sus preferencias sexuales o como guste, forme su familia y ya cada quien haga su parte. Entonces aquí en la adultez es donde también se ve reforzado un poco más lo que son los roles de género. Y ahora, ¿qué hacemos? Porque vemos esto es súper común en todo el mundo, no solamente en América Latina, no solo en Bolivia, no solo en Perú, no solo en Chile, no es solamente propio de nosotros, sino también vemos que estos mismos roles o estas mismas situaciones se la ve en todo el planeta, en Europa, en Asia, en África, en todo lado. Entonces, ¿qué podemos hacer para esto? Evitar que directamente se nos encasille a hombres y mujeres en diferentes áreas en específico, como podemos ver en la imagen, que normalmente se dice que las mujeres solamente hablamos de moda, belleza, cuidados, amor, las típicas chicas influenciadas por Disney, que muchas veces nos dijeron, y los típicos chicos que fueron influenciados por Marvel y DC Comics. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues primero es un poco eliminar los roles de género. Si bien como podemos ver en la lista son como que los rasgos más comunes, no puede decir que, por ejemplo, una mujer no puede usar un arma o que un varón no pueda saber hacer sus cosas en su casa, digamos, que no sepa cocinar, que no sepa lavar. Esto ya es muy independiente porque ya es netamente lo que se llama supervivencia, ¿no? Alguna vez escuché por ahí, no sé, tal vez a ustedes les pasó,
que dijeron, si no sabe cocinar, que no coma. Entonces, ¿qué van a hacer? Ni modo que todos los chicos que se han criado o hasta ahora tal vez se han criado con esa mentalidad de que el varón no entra a la cocina, moriría de hambre. Y también en contraposición, en ese mismo sentido, vemos que los mejores chefs del mundo son varones. Entonces, ¿por qué esa diferencia, no? Ahí vemos que hay un poquito de contradicción entre todo lo que nos han enseñado. Obviamente estamos hablando de labores netamente, se podría decir, manuales, no en el aspecto psicológico o también ya intelectual. En este sentido podemos ver, por ejemplo, que muchas mujeres fueron creadoras de instrumentos, armas e incluso herramientas que hoy en día son indispensables, como hemos visto minutos antes los inventos que hizo Heidi Lamar. Por ejemplo, también los chalecos antibalas fueron creados por una mujer, los frenos fueron creados por mujeres, los limpiaparabrisas fueron creados por mujeres. Entonces ahí podemos ver que si bien, digamos, los hombres fueron los que construyeron los autos, las mujeres fueron las que complementaron un auto con un limpiaparabrisas. Y vemos que ambas visiones, ambos objetivos se complementan y realmente han facilitado demasiado nuestra vida. Porque dígame, ¿qué podemos hacer sin un auto? Muchas veces no podríamos trasladarnos a largas distancias. ¿Y qué hacemos con un auto sin limpiaparabrisas en un día lluvioso? No podemos ver nada. Entonces necesitamos de ambas visiones, ambas perspectivas para que podamos construir mejores herramientas que faciliten no solo nuestra vida, sino también la vida y la supervivencia de toda nuestra sociedad. Por otro lado, también ya algo más, un poco más personal, ¿no? Porque lo que vimos en antes era como que luchar contra todo el sistema educativo, contra las tradiciones que vienen desde años atrás. Lo que ahora les propongo es trabajar en nosotros mismos, empezar con nuestra propia autoestima y confianza, porque como vimos también en diapositivas anteriores, muchas veces nosotros mismos somos quienes nos limitamos. Por ejemplo, también leí hace algunos años que principalmente las mujeres que estudian carreras STEM, eventualmente en su vida universitaria o incluso de educación superior, vale decir diplomados, doctorados, especialidades y demás, muchas veces ellas sintieron que estaban viviendo la vida de alguien más, que a ellas no les pertenecía ese lugar que ocupaban. Muchas veces se veían como ese gatito pequeño cuando en realidad son unas leonas gigantes y pueden hacer todo lo que se propongan. Lo mismo pasa en muchos varones, ¿no? Muchas veces dicen, no, yo no puedo hacer esto, pero en realidad sí lo pueden hacer. Y es muchas veces porque nuestra percepción, nuestra autoconfianza, autoestima también suelen ser muy bajas por diversos factores. Y entre otras soluciones, como les decía, ¿no? Es reforzar un poco más la confianza que tenemos en las capacidades que logramos desarrollar a lo largo de nuestra vida, ¿no? Porque vemos que todas las cosas que aprendemos desde niños, normalmente terminamos aplicándolas incluso cuando ya somos mayores, especialmente en lo que se refiere a la experiencia laboral. Por ejemplo, acá en Bolivia es muy común que todos los estudiantes universitarios realicen una pasantía. Esta pasantía hace referencia a que se trabaje en un periodo breve, digamos, de tiempo, en alguna empresa, en algún cargo que esté relacionado directamente a su carrera, lo que básicamente representa algo de experiencia laboral, ¿no? Por otro lado, también minimizar la segmentación horizontal. Sé que muchas veces es un poco complicado, ¿no? Porque dicen, incluso cuando se contrata a un varón y a una mujer, siempre hay esta diferencia, ¿no? La mujer, si está en determinada edad, normalmente puede ser madre. Y al ser madre va a requerir tener un permiso de maternidad, va a requerir tener un horario específico de lactancia y demás derechos. Pero, por otro lado, el ser padres para los varones tampoco significa que van a seguir trabajando exactamente igual, porque como bien lo sabemos, un bebé está hecho por los dos. Entonces, en cuestión de derechos también debería haber como que es equivalente, ¿no? No se les va a privar a los hombres que por trabajar no puedan pasar el tiempo con sus hijos, que son niños y que hemos visto
mediante diversos estudios que se han hecho, que la presencia paterna es tan importante como la materna, ¿no? Esto en parejas heterosexuales. En parejas homosexuales también se requiere de una presencia, como se dice muchas veces, más fuerte y una más débil. Pero todos estos contribuyen al desarrollo del bebé o del niño, o bueno, básicamente de nuestro pequeño nosotros. Por otro lado, también minimizar la brecha salarial, que justamente como les comentaba anteriormente, va de la mano con toda esta parte de lo que es la segmentación horizontal, de que muchas veces a una mujer con igual formación se le paga casi hasta el 40% menos que a un varón que ha tenido y ha recibido la misma instrucción. Es decir, para los varones suelen ser beneficiados con sueldos un poco más altos, y esto está relacionado directamente con lo que son los estereotipos y los roles de género. ¿Por qué? Porque directamente se dice que el varón es el que debe proveer a su casa, es el que la cabeza del hogar, y él es quien debe mantener. Mientras que la mujer se dice que normalmente somos las que vamos a recibir como que una manutención extra, y como lo sabemos, en nuestra realidad no es así. Por otro lado, ¿qué es lo que están haciendo? Porque hasta ahorita ha sido como que mucho bla, 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 bla y nada de acción. En este caso, yo les traigo algunos casos de éxito que se tienen a nivel internacional, mundial incluso. Por ejemplo, Technovation. Tal vez lo conocen, tal vez no. Para los que no lo conocen, Technovation es una organización que prepara principalmente a niñas jóvenes para que puedan desarrollar sus habilidades en tecnología. Y cada año hacen diferentes concursos, principalmente con el desarrollo de aplicaciones móviles mediante App Inventor, que fue desarrollado por el MIT. Y las ganadoras tienen, o sea, presentan su aplicación que tiene que solventar alguna problemática que hayan visto en su sociedad. Entonces, estas ganadoras reciben un premio económico que está orientado a que puedan potenciar más su aplicación y que puedan brindar también alguna especie de solución alternativa a la problemática que habían solucionado, por lo menos parcialmente, con la aplicación. Por otro lado, también encontré este proyecto Arc of Inquiry, que hace referencia principalmente en Londres, están trabajando y países europeos, en los que especialistas mujeres en diferentes áreas, como en la imagen podemos ver de antropología y arqueología, tienen un día de visita, se podría decir, de todas las niñas o jóvenes interesadas en esa carrera. Es decir, por un día estas chicas se convierten en arqueólogas, en antropólogas. Y de esta forma como que se acercan a las carreras, porque ese también es un problema. Muchas veces por la falta de profesionales en estas carreras es que las mujeres no se ven reflejadas y no ven como que puedan alcanzar o puedan realizarse por completo en estas áreas. Por otro lado, ya estos casos de éxito son netamente latinoamericanos. Tenemos acá en Bolivia el año pasado la Agencia de Gobierno Electrónico de Telecomunicaciones y Información y Comunicación del Gobierno, AGETIC, presentó su proyecto de Chicas Guasquiris, en el cual se seleccionaron alrededor de 100 niñas entre determinado rango de edad, en el que tuvieron una semana intensiva como un campamento científico, en el que las mismas chicas fueron instruidas por profesionales de diferentes áreas, no solamente STEM, sino también en biología, en cuestiones naturistas, se podría decir, ecológicas en realidad, en las que estas chicas pudieron acercarse un poco más a estas carreras y pudieron decir, ¿no? Muchas de ellas dijeron, yo no sabía que, digamos, en bioquímica yo podía sintetizar mi propia molécula o que yo podía transformar algo, podía, no sé, degradar algo, o no tenía la más remota idea de que solamente con una computadora yo podría generar toda una aplicación y generar un e-commerce y poder ayudar a mi comunidad o poder hacer muchas cosas. Por otro lado, también Laboratoria, que es una organización muchísimo más grande que tiene como su sede central en Perú,
en diferentes departamentos o estados, en Chile, México y también hasta donde sabía en Colombia. Entonces, como podemos ver, en estos proyectos todos tienen en común en el que acercan a las mujeres con la carrera como tal, en las que se demuestra de que siendo mujeres sí se puede compaginar muchas veces los roles de madres y también ingenieras o también de labores de cuidado, por ejemplo, y seguir trabajando, porque se puede trabajar desde casa, especialmente ahora con la pandemia que vivimos, podemos observar que justamente todas estas áreas, principalmente lo que es TIC, ha cobrado muchísima importancia para cualquier empresa. Bueno, pues esa sería mi presentación. Yo les invito también como un caso de éxito con el que estamos trabajando recién este año. Como les decía, soy miembro del grupo Developer Cycle La Paz. Nosotros hemos empezado este año con diferentes charlas un poco más técnicas orientadas en todo lo que es ya TICs netamente y tenemos cada mes diferentes charlas. Empezamos, pueden visitarnos acá en este link en nuestra página de Facebook. Tuvimos ya charlas sobre lo que es inteligencia artificial, sobre también lo que es el desarrollo en aplicaciones iOS para Apple y también lo que último, hace un par de semanas atrás tuvimos fue el trabajo colaborativo, que para todos los que estén interesados en meter un poquito las manos en código, empezar a desarrollar sus propias aplicaciones y soluciones tecnológicas, seguramente les va a servir muchísimo. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. No sé si tienen tal vez alguna pregunta. Bueno, pues por lo visto creo que no. Muchas gracias a todos por su atención y bueno, pues agradecerles por este espacio, por el tiempo y yo cedería la palabra a mi compañero y también, bueno, pues sigan disfrutando de esta maravillosa compañía acá en Campus Party. Gracias.